Hola amigos del cuarto Congreso de Economía Regional, mi nombre es Fernando Valdés Benavides y soy economista por la Universidad de Guanajuato. Actualmente trabajo en la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y para mí es un extraordinario placer ser parte de este importante congreso. Quiero agradecer la invitación de Alberto Medina Méndez y de Juan Balbuena, que me apoyaron y me dieron muchas amables atenciones para estar con ustedes, aunque sea por medio de la vía remota. Espero que en otro año los pueda acompañar ahí físicamente. Les deseo un exitoso congreso y les mando saludos. Espero que disfruten la siguiente presentación. El día de hoy hablaremos sobre la cooperación humana. Este es un tema muy apasionante, ya que acerca a tres disciplinas que normalmente parecen aisladas. Estas disciplinas son la biología, la filosofía moral y la economía. El tema del que hablaremos hoy es muy importante, ya que las conclusiones de algunos de los experimentos más recientes sobre la moralidad de los mamíferos nos enseñan una nueva forma de entender las instituciones humanas y su evolución. Este tema también es importante porque algunos de los resultados de estos experimentos parecen contradecir algunas de las más populares teorías filosóficas y sociales sobre el comportamiento del hombre y la naturaleza de las instituciones. Esta charla estará dividida en tres partes. En la primera parte trataremos de contestar a la pregunta cómo la biología nos ayuda a entender la moralidad. Para ello haremos una revisión de algunos experimentos que se han hecho en la biología y en la antropología evolutiva sobre la moralidad de los mamíferos y también veremos sobre la moralidad en los humanos. En la segunda parte haremos un ejercicio teórico en el que trataremos de contestar a la pregunta, ¿existe un mecanismo evolutivo en las instituciones de mercado? Ahí analizaremos datos sobre los últimos 200 años de historia. Repasaremos algunas de las teorías sociales más populares que explican cómo las sociedades evolucionan o cambian. Y en la tercera parte veremos algunas de las explicaciones contemporáneas que relacionan la cooperación humana con el desarrollo de las instituciones y haremos algunas conclusiones. Los estudios sobre la moralidad de los mamíferos son relativamente nuevos comparado con los estudios de la moralidad humana. Antes de los años 50, la mayor parte de los estudios sobre los mamíferos se concentraba en entender sus patrones de alimentación o sus comportamientos reproductivos. Muchos de estos estudios entendían a los mamíferos como naturalmente competitivos, egoístas y agresivos. Y por otro lado, los estudios más complejos sobre moralidad se reservaban simplemente a los humanos. En los últimos 50 años esta perspectiva negativa sobre otros mamíferos pues ha sido desechada. Diversos estudios nos han permitido entender la complejidad del carácter de los mamíferos y cómo llevan a cabo su desarrollo moral y cognitivo. Algunos pueden estar familiarizados con la primatóloga inglesa Jane Goodall. Ella fue llamada la mujer que cambió al hombre, ya que sus pocos convencionales métodos de investigación nos pudieron acercar más a entender que los grandes simios poseían identidad, carácter y moralidad. Otro importante primatólogo es el holandés Frans de Waal. Él nos ayudó a entender la predisposición natural de los mamíferos, incluido el humano, no solo a tener actitudes altruistas, esto es ayudar a otros, sino también a tener actitudes mutualistas, esto es colaborar, cooperar para actividades de beneficio mutuo. Este tipo de experimentos se han llevado a cabo también con otros mamíferos. Los experimentos, por ejemplo, con crías de perros, lobos, elefantes y humanos, nos ayudan a confirmar que desde una edad muy temprana, esto es previo a que tengamos una educación social, los mamíferos mostramos actitudes de reciprocidad y de empatía. Lo hacemos por medio de acciones de consuelo, de mimetismo emocional, de cooperación para fines compartidos y también por un sentido básico de equidad. Ahora que conocemos estas conclusiones sobre el comportamiento
moral de otros mamíferos, pues ¿qué sabemos? ¿Qué es lo último que sabemos sobre el comportamiento moral de los humanos? El antropólogo evolucionista Michael Tomasello, que ha hecho experimentos comparativos con humanos y chimpancés, eh, ha descubierto que los humanos tenemos mayor propensión a otras especies a desarrollar actitudes altruistas y a recibir satisfacción por involucrarnos en tener actitudes mutualistas. En su libro ¿Por qué cooperamos?, Michael Tomasello explica cómo esta predisposición mutualista podría decirnos por qué acumulamos y utilizamos la sabiduría colectiva de nuestros antepasados para diseñar instituciones. Esto es, cómo hacemos instituciones con el fin explícito de aumentar nuestras capacidades cooperativas. Bajo esta óptica, Michael Tomasello explica que el lenguaje, las leyes, el comercio y el dinero se entienden no solo como cambios tecnológicos dirigidos o hechos dados, sino como herramientas que evolucionan con el fin de aumentar nuestra capacidad de cooperar con más humanos. Esto es, en resumen, que los humanos no solo tienen una propensión natural a cooperar, sino que crean instituciones para tener mayor capacidad cooperativa y que estas instituciones evolucionan. Ahora que sabemos más sobre la moralidad de los mamíferos, en particular la de los humanos, y que tenemos esta propuesta de Michael Tomasello sobre cómo los humanos crean instituciones con el fin explícito de expandir su cooperación, ¿cómo podemos ver esto en las instituciones sociales humanas? Para ello, tomo el ejemplo del mercado. Creo que puede servir como una referencia en donde hay una gran cantidad de interacciones y donde estas interacciones van moldeando el sistema. Sabemos que para que exista evolución en un sistema se necesitan dos mecanismos, uno de variabilidad y otro de selección. En la naturaleza, el mecanismo de variabilidad son las mutaciones genéticas y el mecanismo de selección es la adaptación al medio. Lo que trataremos de hacer es ver si existe un mecanismo similar en las instituciones de mercado. Antes de empezar, creo que es importante definir primero qué entendemos por mercado y qué entendemos por instituciones de mercado. También es importante definir el mecanismo o las interacciones que van a hacer que este sistema social se parezca a un sistema natural. Definimos entonces el mercado como el orden espontáneo que emerge cuando existen obstrucciones mínimas al intercambio voluntario. Por orden espontáneo entenderemos que son aquellas interacciones entre personas, entre individuos, que por su agregado van construyendo sistemas que parecen ordenados de precios y de información y que este agregado tiene consecuencias para todas las personas involucradas en el sistema. En un mundo tan conectado como el de hoy, podemos saber que cada interacción que tienen las personas en el mercado cambia el mundo. La más sencilla de estas interacciones es la interacción mutualista. Esto es que mediante una transacción directa y explícita, dos personas se benefician mutuamente, ¿no? Entonces, esta interacción trae beneficio para todos los involucrados. Este sería el principio que hace al mercado una institución cooperativa como la que define Michael Tomasello. Pero esta no es la única interacción que sucede en el sistema. Hay otro tipo de interacción mucho más compleja a través de transacciones indirectas que llamaremos cooperación implícita. La cooperación implícita significa que mediante intercambios mutualistas en un sistema, toda la red empieza a tener cambios de forma indirecta. Por último, podemos detectar otro mecanismo de interacción en este sistema. A esta interacción le llamaremos simbiosis de mercado. Esto
significa que las transacciones en el tiempo y en el espacio producen beneficios a largo plazo. Relacionado a lo que menciona Tomasello, vamos adaptando nuestras necesidades de hoy y del futuro con respecto a las decisiones que ya tomamos en el pasado. Y esto no solo funciona con cada individuo, sino que va afectando a la red. Esto es, puede haber intercambios mutualistas en un espacio temporal, pero si en un segundo espacio temporal otros individuos se conectan por medio de estas acciones mutualistas y en otro espacio temporal se hacen otras redes de interacción y de intercambio, vamos a tener beneficios y cambios en ese sistema. Viendo ya un espacio temporal y un mecanismo inherente de selección y de interacción, podemos ir definiendo nuestro mecanismo evolutivo. Por un lado, tenemos un mecanismo de variabilidad, que en este caso sería el ingenio humano para ofrecer distintos bienes y servicios, para especializar su cooperación. Y por otro lado, tendríamos un mecanismo de selección, que sería la prueba de mercado. Y esta prueba de mercado se da en la parte más sencilla del sistema, que es los intercambios mutualistas. Esto es, que solo las personas van a hacer un intercambio, ya sea de dinero por bienes o de bienes por bienes, si el intercambio es de beneficio mutuo. Ahora que ya hemos hecho nuestra construcción teórica del mecanismo evolutivo en el mercado, vamos a ver algunos datos que posiblemente podrían estar relacionados a este mecanismo. Vamos a tomar un paréntesis para hablar de un fenómeno al que algunos economistas han llamado el gran hecho de la historia humana. Esto es el crecimiento exponencial en las oportunidades de vida de las personas en los últimos 200 años de historia. Es importante mencionar esto para poder empezar a comprender los mecanismos que permiten la evolución en las instituciones humanas. Las explicaciones a este fenómeno son diversas, no hay una sola explicación, pero mencionaremos algunos datos que espero dimensionen la capacidad de los seres humanos de mejorar sus condiciones de vida por medio de la cooperación. En 1800 la esperanza de vida al nacer rondaba los 30 años. Para 2017 duplicamos esta esperanza de vida. Esto es impresionante, ya que antes de 1800 la esperanza de vida al nacer rondaba el mismo número de 1800, 30 años. Y de repente hubo un cambio espectacular. Misma cosa pasó con el ingreso promedio. El ser humano promedio ganaba $3 diarios en 1800. Imagínense ganar esa cantidad de dinero. Yo creo que hoy en día ni siquiera alcanzaría para pagar un día de luz, agua, gas y celular combinado. Yo creo que ni siquiera nos quedaría dinero para comer. Para 2017 el ingreso promedio de las personas pasó a ser $21 diarios. La pobreza extrema pasó lo mismo. Antes casi el 90% de la población mundial vivía bajo pobreza extrema. Estos son menos de $2 al día. Obviamente todas estas cifras son ajustadas por inflación y poder de paridad de compra por país. En agregado sería eso. Ahora, hoy en día, el 9% de la población mundial se encuentra en situación de pobreza extrema. Esto es menos de $2 de ingreso al día. Un cambio también extraordinario sucedió con la mortandad infantil. En 1800, 400 de cada 1000 niños no llegaban a cumplir más de 5 años de edad. Y hoy en día esta cifra es distinta. 43 de cada 1000 niños no llegan a cumplir más de 5 años de edad. Estos cambios, estos datos son datos agregados. Obviamente estos cambios no fueron iguales para todos los países. Si lo viéramos en una gráfica, por ejemplo, si graficáramos la esperanza de vida y el ingreso promedio, podríamos ver a los países comportarse de esta forma. En este mapa tenemos el año 1800, cada una de las círculos representa un país. Por ejemplo, podemos ver uno muy grande ahí, China, uno azul claro muy grande, que es India. Los países en naranja son países europeos, en esa época los más avanzados, y los
países en azul oscuro, los más retrasados de África subsahariana. Si empezáramos a pasar el tiempo, veríamos que lentamente los países van creciendo en ingreso, pero no en esperanza de vida. Hay algunas excepciones en Europa y un puntito ahí amarillo que es Estados Unidos, en los que la esperanza de vida empieza a aumentar a partir de 1880. La Primera Guerra Mundial, por supuesto, disminuye el ingreso de las personas y la esperanza de vida, y la Segunda Guerra Mundial también. Podemos ver la bola roja caer, es China bajo Mao, la revolución cultural, y después acelerar rápidamente su ingreso per cápita por las reformas económicas de Deng Xiaoping. Así es como se ve el mundo ahorita. Si vemos las bolitas que más retrasadas estaban, esas en azul oscuro, que es África subsahariana, ahora se encuentran por arriba de los 45 años en esperanza de vida. Esto es, mejoraron, incluso los más pobres lograron superar los niveles de 1800. Entonces algo ahí pasó, ¿no? Y obliga a la pregunta, pues, ¿qué mecanismo hizo posible esta mejora exponencial en las oportunidades de vida de las personas? A lo largo de la historia ha habido diferentes explicaciones de los economistas de por qué ha habido estos cambios o cómo se generan estos cambios, qué hace que las sociedades sean más prósperas. Una de ellas es la acumulación de metales preciosos de los mercantilistas, ¿no? Entre mayor oro o plata consiguen los países, pues más ricos se vuelven. Otra de las explicaciones es el ahorro y la inversión, ¿no? Entre más las sociedades ahorran, pues tienen mayor capacidad de invertir y de asegurarse mayores oportunidades de vida en un futuro. Hay otras explicaciones que dicen, no, bueno, son los cambios tecnológicos, ¿no? Los cambios tecnológicos tienen shocks positivos que aumentan las oportunidades de vida de las personas comunes. Y por último, pues bueno, siempre tenemos teorías extrañas y un poco radicales que dicen que no, bueno, lo que causa cambios en las sociedades son las revoluciones o las guerras, ¿no? Creo que ninguna de estas cuatro explicaciones logra capturar esa naturaleza moral de la que hemos estado hablando, esa naturaleza cooperativa que tienen las personas. Por ello, para finalizar, quiero hablarles de tres autores que tienen teorías distintas, pero creo que todas logran capturar estas cosas de las que hemos estado hablando, de la naturaleza cooperativa de las personas y de cómo construimos instituciones para aumentar esa cooperación, ¿no? Entonces, una de esas primeros autores es Deirdre McCloskey. Ella es una economista de la Universidad de Illinois en Chicago y escribió una trilogía que empieza con el libro Las virtudes burguesas, en las que hace uno de los recuentos más completos sobre cómo la cultura comenzó a cambiar por ese año 1800 y se le empezó a dar muchísimo mayor valor a los inventores, a los empresarios, a los comerciantes, a esas personas comunes del día a día que generaran intercambios. Se les empezó a apreciar más y por lo tanto se les empezó a dar más oportunidades, se les empezó a dar más espacios para que ellos pudieran llevar a cabo sus negocios de forma pacífica, y esto en cambio empezó a tener consecuencias materiales, es decir, primero las ideas cambiaron y después cambió el sistema, ¿no? Esa es una explicación que da McCloskey y que creo que captura que la cooperación empezó a crecer en la manera en que la cultura cambió, ¿no? Una segunda explicación es la de Amartya Sen, premio Nobel de Economía de 1998. Es un economista indio y él tiene la teoría de que las sociedades se desarrollan por medio de la expansión de las libertades. Esto es, que las sociedades tienen mejores resultados, mayor prosperidad en la manera en que las personas comunes tienen mayores capacidades. Y las capacidades son varias. No solo es la capacidad de intercambiar en un mercado, pero también es la capacidad de leer y escribir, es la seguridad que tienen en su ambiente, es también la capacidad que tienen de influir en su esquema político. Son varios factores que entre más capacidades tienen las personas comunes de hacerlas, pues más prósperas van a ser las sociedades. Una tercera explicación que creo que también captura
cómo hay ciertos factores, como lo decía Amartya Sen, ciertos factores que van promoviendo la cooperación a gran escala, es la teoría de Daron Acemoglu y James Robinson en su famoso libro ¿Por qué las naciones fracasan? Y para esta explicación preparé una pequeña gráfica en donde ellos dicen que las sociedades exitosas han sido aquellas que han construido instituciones inclusivas y las sociedades que han fracasado son las que han hecho instituciones extractivas. ¿Qué son estas instituciones? Pues bueno, ellos dicen las instituciones extractivas son aquellas que privilegian un grupo a costa de otro y lo hacen por medio de la coerción y en esos sistemas la toma de decisiones es más centralizada. Entonces sí ven cómo estas instituciones extractivas irían en contra de la cooperación porque limitan la cooperación, extraen el beneficio de la cooperación de un grupo para otro. Esto, digamos, destruye valor, destruye creación, destruye prosperidad. Por otro lado, las instituciones inclusivas son aquellas que promueven la expansión de capacidades, en el sentido de Amartya Sen, de las personas comunes para cooperar. Es decir, cada vez más personas pueden tener la capacidad de participar en su ambiente, de tener leyes justas, de tener igualdad ante la ley y de poder llevar sus proyectos de vida como lo consideran deseable. Creo que estas tres teorías podrían ayudarnos a decir, estos son los factores que ayudan a promover la cooperación en una sociedad, que ayudan a capturar nuestra naturaleza cooperativa y que nos van a permitir en un futuro tener sociedades más libres y más prósperas. Por último, he preparado un esquema en el que ejemplifico estas 5 variables de las que han hablado estos 3 autores y la resumo como los factores principales para que una sociedad sea próspera. Por una parte, y ustedes posiblemente ya han escuchado esto, pues es la importancia de que se asegure la vida, la propiedad y la libertad de las personas, ¿no? Y que existan mecanismos que le den certidumbre a las personas de ello. Pero también he agregado otros 4 factores. Uno de ellos es la igualdad ante la ley, ¿no? Que las reglas y las leyes se apliquen igual para todas las personas, que exista también santidad en los contratos, o sea, que existan mecanismos para que los contratos privados se hagan valer. Y pues bueno, también que existan mínimos obstáculos a la entrada a los mercados. Esto es, que se disminuya al mínimo las barreras para que las personas puedan participar en los mercados. Quiero enfatizar este punto porque por ello no me refiero simplemente a regulación de competencia económica, sino que hay otros factores que limitan la capacidad de las personas de participar en esquemas de cooperación compleja. Por ejemplo, si una persona no tiene la capacidad de leer y escribir, es muy difícil que se pueda integrar en un mercado complejo. Si una persona no tiene salud suficiente, es muy difícil que se desempeñe también en un mercado. Entonces, hay variables como salud, educación, pero también seguridad, acceso a la justicia, que permiten que las personas tengan entrada a sistemas de cooperación complejos. Y por último, hago énfasis central en la cultura hacia el mercado, y esto en el sentido de McCloskey, en que es importante que exista una cultura de respeto a los comerciantes, a los inventores, a los empresarios y a los emprendedores, para que se construyan instituciones que favorezcan los intercambios libres y voluntarios, que favorezcan la independencia de las personas de tomar decisiones y que favorezcan también un esquema de cooperación descentralizado donde las personas o el grueso de la cooperación de las personas es por medio de intercambios libres y voluntarios. Durante esta presentación nos hemos preguntado acerca de la moralidad de las personas, también hemos visto sobre los mecanismos evolutivos en los mercados y hemos visto también un poco de las instituciones sociales que favorecen la evolución de la cooperación. Si bien esta lista de ideas que les presento no es completa ni por mucho pretendo que sea definitiva, lo que quiero ejemplificar y hacer mucho énfasis es que la cooperación importa, que la cooperación tiene efectos y
que esta cooperación puede tomar distintas características. Una de ellas, muy importante, sí, es la cooperación a través de los mercados, no es la única. Y también quiero hacer énfasis en que todos estos cambios que vimos en los 200 años de historia, pues tienen explicaciones muy complejas y muy variadas, ¿no? No podemos atribuir solamente a un cambio en las perspectivas acerca del mercado. También hubo descubrimientos científicos, hubo políticas públicas, campañas de vacunación, etcétera. Hay muchísimos factores en esos últimos 200 años de historia, pero si algo tienen en común es que se construyeron instituciones políticas y se abrieron espacios de libertad que permitieron a las personas comunes cooperar y ser libres. Muchísimas gracias por su atención. Me pueden contactar en las siguientes redes sociales y en el video de YouTube podrán encontrar en la descripción una lista de referencias. Gracias.